Hola, qué gusto reciban un cordial saludo de parte de Gabriel. Hoy en este día quiero agradecerle a Dios porque a través de su poder Él nos ha sostenido y queremos nosotros hoy hablar acerca de sus misericordias, de su gran perdón para con aquellos que muchas veces le hemos fallado a nuestro amado Señor. Esto no es en sí un mensaje para dar licencia al pecado, sino más bien para que nosotros reconozcamos que parte del fruto que debemos de producir es el amor, y este amor está relacionado con la santificación. Es parte esencial del vivir del cristiano. Quiero que me acompañen por favor en sus Biblias al Salmo 51 y vamos a dar lectura tres versos, ¿no? El Salmo 51 dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco, dice, mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Este en realidad es un clásico pasaje del Antiguo Testamento, mis hermanos, que habla acerca del arrepentimiento del hombre y del perdón de nuestro amado Señor por el pecado. Obviamente este salmo, junto con el Salmo 32, fue escrito por el rey David después de que él tuvo relaciones ilegalmente con Betsabé, que era esposa de Urías. Urías era un hombre que estaba en el ejército, y ustedes saben que el pecado que cometió David fue el adulterio y también el asesinato. Entonces vemos que, para crédito del rey David, él reconoció plenamente cuán horrible y horrendo fue el pecado que cometió contra Dios. No, no dio la culpa obviamente a nadie ni tampoco a Dios, sino que él reconoció su pecado delante de nuestro amado Señor. El verso 1 y verso 2 habla del ruego y del perdón. Cuando leemos el verso 1 dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Cuando hablamos acerca de la misericordia de Dios, a veces nuestra definición de la misma es muy limitada, porque la misericordia de Dios trasciende todo pensamiento humano. Obviamente David reconoció que había cometido un pecado muy horrible, y él también sabía distinguir de los pecados que él había cometido, tanto de asesinato y adulterio, pero también supo entender que había alguien que podía perdonarlo, y este perdón aún estaba disponible para él. Obviamente este perdón se basa en ese amor misericordioso de Dios para con los hombres, y es por eso que hoy también Dios, cuando estamos nosotros en estas circunstancias, sabemos que hay un Dios tan grande, tan amoroso y tan misericordioso, que viene para perdonar nuestros pecados, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. El verso 1 habla acerca de esas misericordias. Cuando le dice David: ten piedad de mí, dice: oh Dios, conforme a tus misericordias. Vemos la humillación de David delante de un Dios perfecto, santo y puro. Pero dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El único que tiene capacidad y poder para borrar todos los pecados solo es Dios. No hay ningún hombre, por más especializado en el mundo, que pueda borrar los pecados de otros. Solo es Dios quien tiene esa facultad, esa potestad para poder borrar nuestras rebeliones, para poder deshacer todas ellas. ¿Y dónde se dio esto? Obviamente se dio en el Calvario para nosotros, cuando nuestro amado Señor Jesucristo, como el mejor sustituto, dio su vida en propiciación por cada uno de nosotros. Amados hermanos, sabemos que Él cargó nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras transgresiones. Isaías capítulo 53 habla acerca de lo que Él tuvo que pasar por nosotros. Él llevó todas nuestras iniquidades en su cuerpo, y su Padre lo clavó, lo crucificó en la cruz, para que nosotros hoy estemos libres del poder del pecado y también del poder de la muerte.
Qué gran privilegio el que Dios nos haya dado de que hoy nosotros estemos en esa posición, gracias a la obra de nuestro amado Señor Jesucristo, que es perfecta y preciosa. El verso 2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esto no era una confesión sencilla nada más. Vemos un arrepentimiento genuino de parte de David, y eso es lo que debe de haber en nuestro corazón. Todo verdadero hijo de Dios, cuando le falla a Dios, debe sentir el dolor más profundo, más punzante por haberle fallado a su amo, a su rey, a su Señor. No podemos estar tranquilos cuando nosotros fallamos a Dios, porque de verdad entendamos que somos limitados, estamos en un cuerpo, y por más que queramos vivir una vida perfecta, que por cierto no es imposible porque tenemos el Espíritu Santo, vamos a fallar. Pero esto no es un pretexto para seguir pecando y seguir haciendo de las nuestras. Precioso es porque el verso 3, dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es necesario que cuando nosotros fallamos a Dios, reconozcamos que nosotros hemos fallado, nosotros hemos pecado. Es muy importante tomar esta actitud de humildad, porque si no reconocemos nuestro pecado, obviamente vamos a perecer. Romanos 3:26 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El verso 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David era consciente de lo que debe hacer todo creyente que busca el perdón, que aunque había cometido un mal trágico en contra de Betsabé y también de su esposo Urías, amados hermanos, este crimen lo estaba llevando obviamente a la muerte. Pero nosotros sabemos que David había pecado contra Dios y contra su ley santa y perfecta. Él reconoce directamente que ha hecho lo malo delante de los ojos de Dios, para que seas, dice, reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, dice el verso 5, y en pecado me concibió mi madre. David también reconoció que su pecado no era culpa de Dios en lo absoluto, ¿sí? Ni era algún accidente, más bien la fuente del pecado de David era una disposición caída, pecaminosa, que era su condición desde la concepción. Pero qué hermoso es nuestro Dios cuando volvemos nosotros al verso 1, cuando David le clama, le implora a Dios con un corazón quebrantado que le perdone. Obviamente Dios perdonó el pecado de David, sin embargo no lo libró de sus consecuencias, porque nosotros sabemos que iban a venir consecuencias muy severas, muy serias para David. El bebé que obviamente concibió directamente Betsabé murió, ustedes saben la historia. La descendencia de David se levantó contra él, entre ellos ustedes saben que Absalón, el mismo hijo de David, estaba persiguiendo a su propio padre. Incluso también cuando ustedes miran el Salmo 3, es una composición de este salmo del mismo rey David, cuando obviamente su hijo Absalón estaba persiguiéndolo y él huía de él, y vinieron muchas consecuencias más. Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios que perdona nuestros pecados, pero obviamente sabemos que el pecado va a traer consecuencias. Amado oyente, querido amigo que tú me escuchas, déjame decirte que la misericordia de Dios está disponible para todo aquel que se acerca creyendo en Jesucristo, en nuestro amado Señor como Salvador. Aún hay tiempo. Dios nos está llamando a arrepentirnos genuinamente de nuestros pecados, a volvernos de todo nuestro corazón y podernos guiar hacia la fuente de la vida eterna. Mis amados hermanos, queridos amigos, los dejo con esta reflexión. Salmos capítulo 51 del verso 1 al 5. Que Dios los bendiga. Bendiciones.